¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 10 de la mañana, 10 en punto de la mañana del 10 de la mañana de este 10 de octubre. Bienvenidos a nuestra conexión con la actualidad local en directo, conexión en este día del patrón de Ceuta, día de San Daniel. Felicidades a todos los ceutíes en general y a todos los Danieles y Danielas en particular. Arrancamos aquí este programa de hoy, esta conexión de hoy, poniendo el foco de nuevo en el suceso que tiene conmocionado a Ceuta. Es el fallecimiento de un bebé de solo unos días en la calle Alférez Provisional. Los padres del bebé muerto en el domicilio de esa calle han ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza. El tercer detenido, el tío del menor, ha quedado en libertad provisional con la condición de investigado. La causa sigue su curso. Lo que se investiga es un presunto delito de asesinato agravado que conlleva penas más severas. La razón, la vulnerabilidad de la víctima, un bebé de pocos días. Y además hoy, en el Día Mundial de la Salud Mental, la ACFEP visibiliza la salud mental en urgencias y catástrofes bajo el lema Al rescate de la salud mental. Hoy conectaremos con el stand que ha instalado en la Plaza de los Reyes y también pondremos el foco en el crecimiento sostenido del consumo de psicofármacos en España, uno de los mayores consumidores de estas sustancias de todo el mundo. De hecho, en unos momentos vamos a conectar con una de las farmacias de Ceuta para conocer cómo es la demanda de este tipo de sustancias en la ciudad. Y también se celebra el Día Mundial de Personas sin Hogar. Hablaremos con Luna Blanca sobre el proyecto Tectum, con el que actualmente atiende a 25 personas sin techo en Ceuta. Y además también haremos un balance de la mesa sectorial de la reunión que mantuvieron este jueves los representantes sindicales de los trabajadores sanitarios y el Ingesa. Es la segunda reunión de este tipo de todo el año y los sindicatos han salido con decepción. En unos instantes se lo contamos. Antes, una parada en la Agencia Estatal de Meteorología. Aquí tienen el panorama para hoy. Es de cielo nuboso con probabilidad de chubascos ocasionales. Las temperaturas mínimas sin cambios. La máxima hoy descenderá ligeramente hasta los 24. En cuanto al viento, sopla flojo a moderado de levante. Se lo venimos contando en la pública. Los padres del bebé muerto en el domicilio de Alférez Provisional han ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza. El tercer detenido, el tío del menor, ha quedado en libertad provisional con la condición de investigado. La causa sigue su curso. Lo que se investiga es un presunto delito de asesinato agravado que conlleva penas más severas. La razón, la vulnerabilidad de la víctima, un bebé de pocos días. El Juzgado de Primera Instancia, Instrucción número 2 de Ceuta, ha ordenado a petición de la Fiscalía el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de los padres detenidos tras la muerte de su bebé, ocurrida este pasado fin de semana en una vivienda de la calle Alférez Provisional, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En el caso del tío del menor, la decisión judicial ha acordado su puesta en libertad provisional. Este familiar fue detenido en relación a los mismos hechos, pero ninguna de las partes ha solicitado alguna medida cautelar para él. En cambio, este tercer detenido mantiene la condición de investigado en el procedimiento. Inicialmente, según la calificación provisional realizada por el Ministerio Público y en espera de lo que se concrete durante la fase de instrucción de la causa, se investiga un presunto delito de asesinato con el agravante de ser la víctima menor de 16 años. Los tres arrestados prestaron declaración en sede judicial este jueves en la segunda jornada de interrogatorios de esta fase de la investigación del caso. La causa ya no se encuentra bajo secreto de sumario. Y cambiamos de asunto en este día 10, Día Mundial de la Salud Mental, en el que se pone el foco en la necesidad de mejorar este problema. Se ha convertido en una enfermedad silenciosa en España, en este país donde se ha incrementado el consumo de psicofármacos en las últimas 2 décadas,
pues se ha triplicado el consumo de este tipo de sustancias. España es uno de los países a nivel mundial que más psicofármacos consume. Nos vamos en directo a una farmacia de la ciudad con Alicia Urbano. Muy buenos días, Alicia. Muy buenos días, Susana. Pues sí, hoy es un día para reflexionar sobre bienestar emocional y los retos que afronta nuestra sociedad. Según los datos que conocemos, 1 de cada 4 españoles consume ansiolíticos o antidepresivos de forma habitual. Son unas cifras que preocupan a expertos que alertan pues de riesgos de dependencia y de un consumo sin control médico. Nos hemos acercado hasta la farmacia Ruiz para hablar con Antonio, para ver si esa tendencia se percibe aquí en Ceuta. Muy buenos días, Antonio. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, sí, al final yo creo que es un problema a nivel nacional que se ve el reflejo aquí en Ceuta. Decir que los psicofármacos son fármacos muy útiles, que son una herramienta médica que deben de estar puestos en valor, pero sí es verdad que hay que estar vigilantes ante un abuso de los mismos y tenemos que tener en cuenta que no son caramelos, sino que son una herramienta que tiene que formar parte de un proceso integral de autocuidado de la persona, con buenos hábitos saludables, con apoyo psicológico si es necesario. Bueno, es una preocupación por todo el colectivo farmacéutico y nuestra labor está en orientar al usuario, detectar casos de abuso e intentar colaborar con la sociedad. Las cifras indican que el consumo se ha triplicado en las 2 últimas décadas. ¿A qué crees que se puede deber este incremento tan significativo? Bueno, yo creo que hay un antes y después de la pandemia con el uso y abuso de este tipo de fármacos. Pero yo creo que haciendo una reflexión un poco más profunda, es verdad que vivimos en una sociedad de estrés, de competitividad, del trabajo, los salarios cada vez tenemos que trabajar más para llegar a tal, el IPC, es decir, al final hay muchos factores externos que influyen sobre el día a día. Yo creo que es importante que haya un bienestar físico y también un bienestar mental. Entonces yo creo que cuando se dan ese tipo de dificultades, esa sociedad en la que estamos viviendo, pues al final influye sobre la salud mental. Ese tipo de condicionantes que nos hablas hace que algunos perfiles de pacientes sean más habituales con estos medicamentos que otros. Pues no, al menos desde aquí, desde nuestra oficina de farmacia, nosotros no hemos detectado una perfilación así de diferencia ni ningún estrato social ni ningún tipo de persona. Sí es verdad que los estudios clínicos lo que sí demuestran es que que un 25% de la población española va a sufrir algún tipo de problema de salud mental, ya puede ser una depresión, un estado puntual de ansiedad, bueno, cualquier tipo de estado mental. Y sí es verdad que dentro de la depresión hay una cierta prevalencia en el caso de mujeres, pero no hay una perfilación, desde la oficina de farmacia no detectamos que haya un perfil de usuario tipo de uso de este tipo de fármacos. ¿Cuáles son los medicamentos que son más demandados aquí en Ceuta? No sé si tenéis un control de ello. ¿De demanda en general o de psicofármacos? No, de ansiolíticos, antidepresivos. Bueno, al final el arsenal terapéutico que tenemos son fármacos que se descubrieron hace 30 años y la innovación terapéutica con respecto a eso no ha sido grande. En los últimos 10 años habrán salido 2-3 fármacos nuevos, o sea que todos los que son inhibidores de la recaptación de la serotonina o aquellos que actúan sobre el GABA son tanto las benzodiazepinas como los antidepresivos típicos van a ser aquellos fármacos más utilizados. ¿Y los más demandados? Porque también hay algunos que son sin prescripción, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que en eso hemos notado
una cierta preocupación de la gente que al final ha repercutido sobre otro tipo de productos fitosanitarios que tienen sus estudios, que tienen su eficacia aprobada, pero que no necesitan la prescripción médica y desde la oficina de farmacia lo podemos dispensar. Hay un fármaco, por ejemplo, la SEA, que es Pasiflora, una concentración muy alta que tiene estudios clínicos que demuestran su eficacia sobre la ansiedad y que, sin embargo, no tiene todos los efectos adversos, porque al final las benzodiazepinas y demás, al final el problema que tienen es que nos acaban produciendo una cierta dependencia y una cierta tolerancia. Entonces llega un momento donde tenemos que consumir más cantidad para llegar al mismo efecto terapéutico. Eso hace que la indicación del fármaco, que en principio suele ser una vida media, una prescripción o un uso adecuado durante un periodo de 3 meses a 6 meses, hace que se cronifique. Hay otro tipo de fármacos que tienen efectos y la verdad es que cada vez empiezan a ser más habituales, desde los omega 3, la ashwagandha, la SEA. Bueno, al final empieza a ser un habitual, y nosotros desde la oficina de farmacia creemos que también son productos seguros que, acompañados de buenos hábitos, pueden ser una buena opción. Pues muchísimas gracias, Antonio. Nos quedamos con esta información y solo lanzar un mensaje en este Día Mundial de la Salud Mental, que cuidar nuestra mente también es cuidar nuestra salud. Desde luego que sí, Alicia. Nos quedamos también con ese mensaje. Cuidar la mente es cuidar nuestra salud. Seguimos en conexión, Alicia, muchísimas gracias. Nosotros ahora continuamos, seguimos en clave sanitaria, en este caso, bueno, pues desde el punto de vista de la negociación entre la Junta de Personal Sanitario, entre los representantes de los trabajadores sanitarios y el INGESA, que celebraban este jueves un encuentro, una mesa sectorial que ha generado malestar y decepción entre los representantes sindicales, después de una reunión, la segunda que se celebra entre ambas partes en este 2025. El sindicato CESIF denuncia que en esta segunda mesa sectorial del año se celebró sin la presencia de la directora ni del subdirector de INGESA y que el encuentro evidenció el estancamiento en asuntos clave como las bolsas de trabajo, que siguen bloqueadas, el plan de recursos humanos, que continúa sin finalizar, y que las enfermeras especializadas son además las peor pagadas del sistema sanitario. Estamos con Alejandro Artero, que es presidente de la Junta de Personal y también responsable del sindicato CESIF en el ámbito sanitario. Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Qué valoración hacemos de este segundo encuentro del año entre el INGESA y los representantes sindicales? Pues la valoración es una decepción absoluta. ¿Y cuál es el motivo de esa decepción, Alejandro? Hombre, después de haber estado esperando 9 meses para ser convocado a una reunión, pues la verdad que es muy triste que nos presentemos allí, las organizaciones sindicales, con el problema que ha habido también de que lo han avisado con muy poca antelación. Esto pues ha requerido de que problemas de logística de viaje, no hay billetes, sabemos todos que no es muy fácil salir de hoy para mañana de Ceuta a Madrid y encontrar vuelo de helicóptero, vuelo de avión, hoteles. Ha sido un gran problema. Después de todo este problema logístico, presentarse en Madrid o en otras ocasiones hecho por videoconferencia porque ha sido imposible llegar hasta Madrid, y encontrarte de que no está la directora general, de que no hay ninguno de los subdirectores generales y está solamente la subdirectora junta, con un equipo de nuevo allí que se presentó, que no conocíamos, que fueron presentados allí, con la abogada de INGESA solamente, pues bueno, pues parece un despropósito después de tantos meses y de tantos problemas que tenemos en la mesa en INGESA como para que no se presente la dirección general. El INGESA ha informado a través de una nota de prensa que, pues tras esta mesa sectorial, o en esta mesa sectorial se han fijado los criterios que regirán el abono del concepto retributivo productividad variable. Ha presentado el plan de acción social para la plantilla con una inversión de más de 460.000 euros. Después ha también destacado que las ofertas de empleo público avanzan a buen ritmo y también se ha expuesto cuáles son los criterios que van a regir el abono del concepto de retributivo de productividad variable. ¿Qué valoración
Vamos por partes. Vamos por partes, Vamos por partes, sí. Pues la valoración, bueno, pues ellos han hecho una nota de prensa que me parece muy bien, muy dulce para todo lo que pasó en esa reunión. Y bueno, pues las bolsas de trabajo, a mí hay algo que me sorprendió mucho, igual que a los compañeros que estábamos allí, que digan de que la culpa de las bolsas de trabajo, y se retiró en 2 veces la subdirectora junta, fue por culpa del apagón energético. Ya no sé si nos quiere tomar por tonto o nos quiere tomar por... Pues no sé, la verdad. Que diga que la culpa fue del apagón energético que hubo el 28 de abril y eso retrasó las bolsas de trabajo por seguridad. Pero bueno, pues esto ya nos pareció a todos algo insultante, que no lo digan de esta manera así. Una cosa que es muy necesaria, que las bolsas se actualicen. Aquí hay personas que vienen destinadas, pues, por ejemplo, sabemos que tenemos una ciudad donde hay un movimiento amplio de funcionarios, tanto de Fuerza Armada, policía, prisiones, y hay un vaivén que sus familiares por lo mejor son profesionales de la salud y no pueden acceder al hospital porque esas bolsas están cerradas. Aparte del tiempo que los trabajadores invierten en formarse, en actualizarse, tampoco se puede ver reflejado porque esas bolsas no salen. Desde 2021, finales de 2021, principios de 2022, las bolsas no se mueven. Han pasado ya 3-4 años. En 3-4 años la gente se ha actualizado bastante, ha invertido mucho tiempo de su vida en formarse y dinero, y me parece algo lamentable de que a día de hoy no haya salido. Es verdad que Ingesa prometió de que el martes 14, creo que era, teníamos una nueva vista de cómo iba la plataforma informática y que iba a haber una apertura, un intento de apertura con una categoría pequeña, que era la de técnico de radio, pequeña en el sentido de que son poco profesionales, pero bueno, yo hasta que no lo vea ya no creo nada. Continuando con los diferentes puntos que hemos abordado, también denuncia CESIF que lleva tiempo reivindicando que se actualice el plan de recursos humanos. Sí, es un plan de recursos que está totalmente obsoleto. Se ha negociado, se ha intentado negociar, cada uno ha mandado sus aportaciones oportunas. Esas aportaciones nunca son bien recibidas por parte de la Dirección General. Entonces, bueno, hubo muchísimas discrepancias en esa reunión, que de hecho se emplazó a que no se podía finalizar esa negociación en la mesa sectorial porque, nuevamente, hablo por mí, yo creo que todas las organizaciones sindicales teníamos la misma postura de que no se puede seguir negociando en algo, de que no se escucha a las organizaciones sindicales. Esto no es, al final, una decisión unilateral. Hay que escuchar también a ciertos profesionales que somos nosotros, que también sabemos de lo que hablamos, no solamente ellos. Se ha puesto sobre la mesa la puesta en marcha de las medidas del área de difícil cobertura en Ceuta. Perdona que me haya salido una carcajada, pero nos llamó la sorpresa que tras preguntárselo a la subdirectora junta, la pregunta fue de qué pasaba con esa zona de difícil cobertura, en qué momento, en qué situación nos encontramos. Entonces la respuesta fue de que la zona de difícil cobertura no es una prioridad para Ingesa. Cuando todos hemos defendido, hemos mantenido reuniones y la respuesta fue de que no es una prioridad para Ingesa. Fue algo que impactó mucho, incluso llegando a decir de que sí, de que ese dinero al final que iba para difícil cobertura sí fue destinado a Ingesa, cosa que nos quedamos sorprendidos porque yo creo que ninguno de los presentes lo sabíamos y que se había destinado a otras finalidades. ¿Y cuál ha sido el argumento? Sí. El argumento ha sido que ha sido para contratar personal, que ha sido para el aumento de plantilla, cosa que, bueno, que se supone que hay una partida presupuestaria para ese aumento de plantilla y ese aumento de personal, cosa que, bueno, que no hemos visto muy justito este verano con las sustituciones. Pero me refiero al argumento para justificar que el área de difícil cobertura ya no es una prioridad. Porque dice que hay profesionales de sobra. Están todos los puestos cubiertos. Entonces le hemos puesto ejemplos, pues los traumatólogos que hacen entre 3.000 y 4.000 horas, los problemas que tenemos de derivaciones de salud mental, problemas que tienen, por ejemplo, cuidado intensivo por el número de guardia, que también hacen cerca de las 3.000 horas. Que las enfermeras, que no hay lista de enfermería, que hay que buscar enfermeras, matronas, fisioterapeutas, profesionales que faltan, que porque tengamos uno o dos no significa que está todo cubierto. Necesitamos una plantilla de que una persona no tenga que hacer cerca de 4.000 horas al año para cubrir la falta de otro.
Volviendo a las bolsas de trabajo, Ingesa dice que, bueno, que hay un desarrollo inminente y progresivo de estas nuevas bolsas de empleo temporal y además se habla de una próxima apertura para la categoría de técnicos en radiología y de una OPE prevista para el primer trimestre de 2026. ¿Es suficiente? No, evidentemente no, Susana. Vamos a ver, la bolsa hay que abrirla. Llevamos mucho tiempo esperando. La excusa, como he dicho, ha sido el apagón energético, algo irrisorio, ¿no? Es inminente la apertura de la bolsa, estamos atascados, eso por un lado. Después, la oferta de empleo público, pues bueno, esta oferta que me comentas, que será para el primer trimestre, es la que está pendiente de años anteriores, 2020, creo que es 2022, 23, 24, es la que está pendiente. En 2025 se presentará, pero ya han avisado de que no habrá traslado. Es decir, no podemos sacar una nueva convocatoria cuando se pide y se lleva pidiendo mucho tiempo que antes de cada oposición se haga un traslado o una movilidad de que los profesionales que ya tienen su plaza puedan optar a las plazas que se pueden ofertar. Que es obvio, alguien que lleva 20 años en urgencia, pues probablemente quiera cambiar de destino y se quiera ir a un centro de salud, por ejemplo. Es un ejemplo que pongo, ¿no? Algo que puede suceder. O alguien que esté haciendo un turno en una unidad que sea de mucha carga y ya tenga una edad, pues a lo mejor quiere cambiar también. Y no hay esa posibilidad de traslado porque no existe el traslado oficial. Otra de las reivindicaciones de CSIC es que los profesionales sanitarios que realicen su trabajo a domicilio tengan un vehículo de Ingesa. Sí, evidentemente, si tengo que hacer visita a domicilio, no tengo por qué utilizar mi coche. Imagina, Susana, que, por ejemplo, el señor de Agembicesa, la parte que se encarga de la recogida de basura, pues tenga que utilizar su coche para la recolecta de los residuos. Pues bueno, pues esto es lo que está pasando. Yo tengo que utilizar mi vehículo para hacer la atención domiciliaria y los residuos que termine y tenga, pues van a mi coche. Aparte que tengo que utilizar mi material, es decir, mis coches, mis ruedas, mi combustible, mi embrague, mis frenos, que eso no me lo abona nadie. El combustible sí hay una parte complementaria ahí, pero el resto del coche lo pago yo. Si los rozo, si me multan probablemente sea porque lo he hecho mal y he aparcado mal, pero bueno, sabemos que la ciudad no tiene muchos sitios donde poder parar y subir a un domicilio y estar una hora, media hora o lo que necesite ese paciente. Entonces la respuesta de Ingesa fue de que esto no es una prioridad para ellos. ¿Y cuál es la prioridad para el Ingesa según lo que les han transmitido en esa mesa sectorial? Pues bueno, pues solamente lo que ellos crean que es importante, lo que ellos impongan, porque al final parecía que era todo decisiones unilaterales y me hizo un poco de gracia, o nos hizo a todo un poco de gracia, porque cuando no estábamos de acuerdo, bueno, pues se sacará por resolución. Después, cuando hay algo que no le interesa sacar, pues la culpa es de los sindicatos, que no se saca por culpa de los sindicatos, ahí no tiran de resolución. Pues algo, la verdad, que muy decepcionante. Es que te puedo decir que la mesa sectorial esta, de todas las que he asistido, ha sido la más decepcionante, con diferencia sobre todas. ¿Es una sensación generalizada de todos los sindicatos? Por lo que he podido hablar con los demás compañeros, pues yo creo que ellos salen con la misma sensación. Es una sensación muy triste, Susana. Llevamos esperando 9 meses para que esto suceda, esta mesa, y poder plantear todos los problemas reales que hay dentro de Ingesa. Y que se esquiven balones, pues no lo entiendo. Con el cambio de dirección del Ingesa, bueno, pues habría la posibilidad a un mayor contacto entre los representantes de los trabajadores, los sindicatos y la dirección del Ingesa. Después de esta mesa, la decepción a la que te refieres, ¿qué pasos va a seguir dando la Junta de Personal Sanitaria, en este caso CSIC? ¿Habrá nuevas movilizaciones o nuevos contactos con el Ministerio? ¿Qué pasos se van a dar tras esta mesa sectorial? Bueno, esto es algo que ya hemos podido hablar un poquito el presidente de la Junta de Personal de Melilla y yo, y ya tomaremos decisiones conjuntas bueno, para que se vea que existe esa unidad tanto entre Ceuta y Melilla, porque somos afectados por igualdad ambos, y con todas las organizaciones sindicales que estamos dentro de la Junta de Personal, pues bueno, pues tomar una decisión conjunta con respecto a esto que ha sucedido en esta mesa sectorial y a las no soluciones que se están dando, porque a mí realmente me da muchísima pena, Susana, de que todo el trabajo que llevamos haciendo, todo el trabajo que hemos hecho, incluso el trabajo que desarrolla Ingesa Ceuta, por la parte que nos toca a nosotros en Ceuta, llegamos a una mesa sectorial y todo queda como ninguneado o echado a un lado.
no lo sé. La verdad que es muy triste lo que sucedió ayer. ¿Y qué alternativas habéis bueno, pues puesto ya encima de la mesa tras esta decepción? Bueno, pues la alternativa es empezar a trabajar conjuntamente en las dos juntas de personal y así poder, bueno, pues llegar a una finalidad y hacer, pues bueno, esas decisiones que tomemos, presentárselas a Ingesa, a la dirección general. Has comentado algo que era como lo de las enfermeras que tienen la productividad más fija de todos los trabajadores, las enfermeras especializadas, que tienen 1,83 € No llega a 2 de plus euros. de productividad fija. No llega, a 1,83 €. Bueno, pues se planteó en la mesa, CESIF, sí puedo decir que fue CESIF directamente, hizo sus registros de entrada a nivel local de Ceuta. Ceuta, evidentemente, nos remitió a Madrid, se remitió a la Dirección General de Madrid, se mandó al portal de transparencia y cuando lo presentamos en la mesa sectorial, que fue la respuesta del portal de transparencia, nos dicen que no saben de qué estábamos hablando. Que es que no habíamos presentado nada, teniendo yo el documento en la mano con registro de entrada y firmado por la directora general de Ingesa. Algo lamentable. Pues Alejandro Artero, presidente de la Junta de Personal Sanitaria de Ingesa y también, bueno, pues el responsable en el área sanitaria de CSIC. Muchísimas gracias por atendernos para contarnos cómo ha ido esa reunión entre los sindicatos y el Ingesa, esa mesa sectorial, la segunda del año, desde el punto de vista sindical. Muchas gracias, un placer. Muchísimas gracias, Susana, y gracias por darnos voz, como siempre. Un abrazo. Un abrazo. 26 minutos pasan de las 10 de la mañana de este viernes, día 10, día de San Daniel, día también mundial de las enfermedades mentales, de la salud mental, y día mundial de las personas sin hogar. Una fecha que tiene como finalidad sensibilizar y concienciar a la población acerca de las personas que no tienen un hogar para vivir o que habitan en viviendas en condiciones infrahumanas e insalubres. En Ceuta hay personas que duermen a la intemperie, que duermen en la calle cada noche y muchas veces pasan desapercibidas entre el ruido del día a día y la normalidad en la que pues, puede entrar la sociedad con este tipo de casos. Para atender a estas personas sin techo, la ONG Luna Blanca ha puesto en marcha un programa pionero que se llama Tectum, y estamos con Halima Ahmed, que es portavoz de Luna Blanca y además educadora social de este proyecto. Muy buenos días, Halima. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve hoy en Luna Blanca este Día Mundial de las Personas sin Hogar, teniendo en cuenta que se trabaja con ellas directamente para mejorar su situación? Bueno, el día, como todos los días, digamos, importantes dentro del calendario, pues lo que, como has dicho con anterioridad, es visibilizar de alguna manera la situación de muchas personas, en este caso ceutíes, pues que viven en situación de calle, viven a la intemperie. ¿Cuántos ceutíes están en situación de calle amparados en el programa Tectum? Pues a día de hoy tenemos 25 personas en situación de calle. 25 personas. Que estamos atendiendo. Hay 3 o 4 más que no quieren ser atendidas. Suponemos que tienen algún tipo de enfermedad mental y entonces rechazan toda ayuda que se le pueda ofrecer. O sea, son 25, pero esas 25 no son todas las que hay. No. Porque Sí. ¿cómo llega Tectum, cómo llega Luna Blanca a través de su proyecto Tectum a estas personas? Pues Tectum es un programa que nace también gracias a un trabajo que hacemos conjuntamente con Asuntos Sociales de la ciudad. Es un convenio. Hemos visto que había mucha gente que vivía en la calle. Sobre todo hay muchos en la parte de la Almadraba, había otros asentamientos a lo largo y ancho de la ciudad y eran personas que desgraciadamente se habían convertido en algo cotidiano. La ciudadanía de alguna manera, aunque los veía a diario, pues era como parte del paisaje. Ellos mismos, hablando con ellos, nos lo suelen decir. Dice, mira, nosotros parecemos invisibles a la gente que suele pasar, por ejemplo, diariamente por la Almadraba pues, a hacer ejercicio. Entonces decían, pues a nosotros jamás nadie se ha parado a preguntarnos qué hacíamos allí o si necesitábamos algo.
pues a raíz Se sienten invisibles. Exactamente. Hemos llegado a normalizar la situación de estas personas. Entonces, claro, había que buscar solución. Claro. No bastaba con que hay asociaciones, sobre todo en invierno, pues que les llevaban a lo mejor yo que sé, un café caliente, una sopita, incluso bocadillos, pero pocas. Pero una asistencia integral como la que ofrece Tectum no la había. Dentro del programa Tectum, uno de los programas de la ONG, que son varios, consiste en una asistencia integral. En este caso se le lleva el desayuno, el almuerzo y la cena. Luego tenemos un programa de lavandería y otro de duchas. Pueden venir a ducharse, de hecho vienen, traen su ropa sucia para que se le lave, se le entregue limpia. Y también tenemos asistencia sanitaria. Hay una enfermera que es voluntaria de la ONG y entonces ella va cada X días pues, a hacerles una visita con otra educadora social de la ONG y les atiende sobre todo en primeros auxilios porque suelen hacerse heridas, pelearse entre ellos. Date cuenta que estas personas que viven en situación de calle, muchas de ellas, no todas, tienen diversas adicciones también. Y nosotros, además de ofrecerles lo que es la comida, lavandería, ducha y el tema sanitario, también hacemos un programa de acompañamiento con ellos, porque el objetivo final de este programa es la inclusión social. Lo que queremos es que salgan de la calle. Sería, aprovecho que estoy aquí, sería muy interesante, por ejemplo, que del plan de empleo se pudiera de alguna manera dejar algunos puestos ya para estas personas que viven en situación de calle, que tengan oportunidad de incluirse en la sociedad. Una manera mejor de hacerlo es trabajando, porque al fin y al cabo todas las personas que quieren salir adelante es haciéndolo con trabajo. Se les ayuda también a si tienen algún tipo de como CEUTIES, algún tipo de derecho de algún tipo de ayudas, gestionar cualquier tipo de documentación, cogerle citas en los diferentes organismos y, en fin, y muchas veces vienen a la asociación a sentarse con nosotros en la oficina simplemente para hablar. Tenemos 2 o 3 que vienen casi a diarios a contarnos cómo ha ido su día, qué han hecho, lo que han hecho, porque dicen que necesitan de alguna manera desahogarse con alguien. Y entonces pues ahí hacemos, además hasta de psicólogo, aunque no tenemos la titularidad como tal. ¿Y qué faltaría para llegar también a conseguir el objetivo de que tengan techo, de que no duerman a la intemperie? Hombre, lo suyo sería un albergue municipal, que creo que ya están en ello, ¿no? La licitación, creo que he leído hace poco que habían licitado para un albergue, sería ideal, por lo menos pasar, sobre todo en invierno, pasar noche debajo de un techo. Luego no podemos obviar ni olvidarnos de que las personas que están en situación de calle muchas veces sufren agresiones, ya sean agresiones físicas o robos, porque casi todos les han robado el teléfono, casi todos les han robado la documentación, y el primer paso que hacemos con ellos en el seguimiento es que obtengan su DNI, y a partir de ahí, o sea, que hagan la denuncia, con la denuncia ya pueden acceder a solicitar el DNI, y una vez que tengan el DNI nosotros ya podemos ayudarlo a hacer otro tipo de gestiones. Este programa nació en enero del 24, llevamos bueno, pues año y mucho ya, un año largo, casi 2 años. Sí. Ahora mismo se atiende a 25 personas sin techo, Sí. pero ¿cómo ha ido evolucionando esa cifra? ¿Y cuál es el perfil de las personas que se atienden en Tectum? Bueno, nosotros empezamos con un programa piloto de 6 meses. Habíamos detectado a estas personas en situación de calle y quisimos probarlo durante 6 meses, a ver cómo funcionaba la ayuda que se le ofrecía a estas personas. En vista de que la cifra iba en aumento y el programa había sido un éxito, pues entonces hablamos con Consejería y firmamos lo que es el convenio para atender a estas personas. Empezamos con 5 y, como te decía anteriormente, a fecha de hoy estamos a 25. El perfil de estas personas en su mayoría sin apoyo familiar, con algún tipo de adicción y sin tener ningún tipo de ayuda económica y, por supuesto, sin tener un techo donde cobijarse. Ese es el perfil mayoritariamente. Hay otros que tienen familia
pero por la adicción que tienen, problemas familiares y demás, pues han acabado viviendo en la calle para no seguir, digamos, buscándole problemas a su propia familia. De esos hay pocos. La mayoría, como te he dicho antes, son personas sin apoyo familiar, sin ningún tipo de ayuda económica, con algún tipo de adicción y sin un techo donde vivir. Y decías antes que ellos mismos se sienten invisibles. Sí. ¿Cómo podríamos mirarles, ayudarles? ¿O qué consejo le daría a la ciudadanía, a la sociedad? Pues mira, te voy a contar una anécdota. Hace unos meses nos llamaron desde un medio de comunicación de la ciudad, que nos conoce y demás, y me llamaron a mí particularmente: mira, Halima, hay una chica que está durmiendo donde el Cristo del puente, donde está... Y entonces nosotros automáticamente, cuando recibimos una llamada, detectamos una persona en situación de calle, pues nos ponemos los chalecos, cogemos la furgoneta y nos presentamos en el asentamiento. Y estando ahí con esta señora que vivía en una tienda de campaña, justo donde está el Cristo, con 2 perros además metidos en la pequeñita tienda de campaña y un carro del supermercado con sus pocas pertenencias, estuvimos pues cerca de 2 horas hablando con ella. En este caso, esta señora lo que quería era irse de la ciudad, quería volver, era de Cataluña, quería volver, pero mentalmente se veía que no estaba bien, porque hablaba de un montón de cosas que no tenían sentido. Pero el caso es que esas 2 horas que estuvimos ahí hablando con esa señora, intentando que aceptara cualquier tipo de ayuda, el llevarle ropa, el llevarle comida, el que se viniera con nosotros, incluso en nuestra furgoneta, a llevarla a que se diera una ducha con agua caliente porque se bañaba en la playa. Esas 2 horas pasaron por ahí, de hecho a santiguarse también ante el Cristo y demás, y a rezar y demás, un montón de gente. Y nadie, absolutamente nadie, de esas señoras o esos caballeros que pasaron por ahí, en ningún momento se pararon a preguntar que qué hacíamos o qué necesitaba esa señora, por qué estaba en ese espacio, porque no era en un espacio donde podía estar alguien con una tienda de campaña en el centro de la ciudad. Ninguno. Por eso decimos que son invisibles al resto de la sociedad y ellos lo sienten así. ¿Cómo solucionarlo? Pues mira, con una palabra amable, con un buenos días, con un si necesitas algo, no lo sé, cualquier cosita una sonrisa. Aunque sea una sonrisa es suficiente para que se sientan parte de la sociedad, cosa que nosotros intentamos conseguir con el programa Tectum. Aparte de esas 4 personas que ya tenéis más o menos fichadas, por decir de alguna manera, que de momento no han querido acceder al programa, ¿hay más personas sin techo en Ceuta? Que nosotros sepamos, no. Que tú al principio, o sea, al presentar el programa, has hablado de no solamente personas que están en situación de calle sin techo, sino también hay personas que viven, tienen una vivienda, exactamente, que son unas condiciones, pues sí, de esas sí hay varias familias que el problema habitacional, sí, tienen muchos problemas habitacionales, el que tengan un cuarto de baño sin techo, con niños pequeños, menores a su cargo, pero claro, como están de alquiler, el alquiler no hay permiso, no hay cédula de habitabilidad, por lo tanto no hay empadronamiento, y si no tienes empadronamiento es muy difícil que puedas acceder a ningún tipo de ayuda, ya sea habitacional o de cualquier otro tipo. Claro, porque Tectum funciona con ceutíes. Con ceutíes, pero también atendemos a personas que no son ceutíes. Fuera de Tectum. Es que ya es por humanidad, porque date cuenta que cuando cerraron la frontera se quedaron muchísimas personas que ya llevaban años trabajando en la ciudad, se quedaron encerradas, no queriendo volver a su país, en este caso es el país vecino, Marruecos. Sí. ¿Por qué? Porque aquí ya de alguna manera se buscaban la vida. Estas personas se quedaron también en situación de calle y son personas que llevan muchísimos años viviendo o trabajando aquí en Ceuta. Esas personas también están en situación de calle y también se les ofrece ayuda. Esto ya es algo humanitario. ¿Y ya no es personas que no son ceutíes, en este caso, bueno, marroquíes, está atendiendo Luna Blanca? Tenemos exactamente ahora mismo a 6. Date cuenta que la cifra de 25, claro, va variando, porque también hemos conseguido que personas salgan de la calle. A todo esto, Tectum también ha tenido esa finalidad y con 3 personas lo ha conseguido. También hay reincidentes.
hemos conseguido que salgan de la calle y al cabo de 3 o 4 meses pues han vuelto otra vez a vivir en la calle. ¿Cuáles son los motivos? ¿Pierden el trabajo? ¿Cuál es el motivo? Normalmente son las adicciones. El programa son las adicciones. Nosotros tenemos una guía de recursos que hemos hecho desde la ONG Luna Blanca, la han hecho otras compañeras, y lo que nosotros siempre, si tienen algún tipo de adicción, pues mira, podemos llamar, podemos hacer los acompañamientos, ir a la asociación, porque se dedica, por ejemplo, a la drogodependencia y demás. Hay quien quiere, de hecho va, sin nosotros, y hay quien es que no quieren. Entonces, si una persona que ya es mayor de edad, que tiene ya una edad, no quiere por sí misma, tampoco podemos obligarla a eso. Pero seguimos ahí intentándolo a base de darles tiempo, de escucharlos, porque lo que quieren, sobre todo, que escuche sus quejas, sus problemas. Y nosotros lo que hacemos es la escucha, claro. Exactamente, la escucha activa. Ya no solo el que vivan en la calle, en situación de calle, sino es, como siempre hablamos, de la mochila que llevan a cuestas. Nos encontramos con un chico con 23 años, un chico... Tenemos ahora mismo nosotros en la ONG, además durmiendo en la ONG, a un chico que tiene una carrera universitaria, que está a medias de otra, que no ha podido seguir por tema económico. Es un chico excepcional, trabajador, súper preparado y está en situación de calle. Está viviendo en la calle. Pues entonces, y como nunca se ha visto en esa situación de dormir en la playa, nosotros lo hemos acogido de alguna manera hasta ahí con nosotros. No tenemos un espacio habitable como tal, porque no es un albergue, pero por lo menos tiene un colchón, tiene una ducha al lado, una lavandería y tiene comida 3 veces al día. Que como este chico, ha habido otros que hemos conseguido incluso mediar con la familia. Hemos tenido un chico que hemos mediado con la familia, tenía problemas con la familia y acabó durmiendo en la playa. Entonces hemos pedido permiso, sí, podéis hablar con mis padres, mis hermanos, pues hemos hecho de mediadores y al final conseguimos que volviera a su casa. Y la última, también habéis estado atendiendo a migrantes que cuando el CETI estaba sobresaturado y... A día de hoy seguimos haciéndolo. ¿Seguís haciéndolo? Sí, nosotros estuvimos en el CETI llevando unas mantas y algo de ropa, que al final la ropa no la pudimos distribuir. Aquello, la verdad, estaba... cuando vimos aquella imagen, mi compañera y yo que fuimos, estaba no desbordado, sino lo siguiente, y necesitaban, pues mira, de todo. Pero la comida no les hacía falta, porque en el CETI se prepara el desayuno, la comida y cena, tanto para las personas que están dentro del CETI como las que están habitando de alguna manera en las inmediaciones del mismo. ¿Ahora mismo hay algún inmigrante en las inmediaciones, en el exterior? Ahora mismo no lo sé, porque nosotros estuvimos hace unas semanas, pero vienen chicos del CETI a comer a nuestro comedor social. Nosotros en la carpa tenemos un comedor social donde estamos casi diariamente entre 40 y 50 personas que comen diariamente ahí. Parte de ellas, gente del CETI. ¿Cuántas personas? De 40 a 50, hemos tenido 100, 150, dependiendo también de las entradas que se realizan de manera irregular por la frontera sur. Con las salidas que se llevan produciendo las últimas semanas, prácticamente todos los jueves, estuvimos recientemente y no había ninguna acampada en las... Claro, pues cuando nosotros estuvimos ahí nos comentó ya el director que, claro, de hecho estaban habilitando algún espacio, porque claro, el grupo que se va, grupo que entra de la calle, pero en el momento que estuvimos nosotros, la verdad que estaban desbordados. A día de hoy no sé exactamente cómo están. Halima Ahmed, portavoz de Luna Blanca, educadora social del proyecto Tectum, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta realidad que nos resulta a veces invisible, a veces normal. Se normaliza. Y nos quedamos con ese mensaje, que aunque sea con una palabra, sí, una no miremos sonrisa hacia otro lado. Sí, una sonrisa. Una sonrisa y visibilizar sí. la situación de estas personas que están en situación de calle. Muchísimas gracias. A ti, como siempre. Y enhorabuena por esa labor. Muchísimas gracias por darle visibilidad a esa labor. Muchas gracias. A ti. Un problema, el de las personas que están en situación de calle, en muchas ocasiones, bueno, pues con problemas de salud mental. Y en este Día de la Salud Mental, Día Mundial de la Salud Mental, ACF pone el foco, visibiliza la salud mental en las urgencias y catástrofes. Lo hace bajo el lema Rescate de la Salud Mental. Como cada 10 de octubre ha puesto un stand informativo en la Plaza de los Reyes y ahí está nuestro compañero Raúl Llamas. Muy buenos días, Raúl.
Buenos días, Susana. Pues sí, efectivamente, 10 de octubre, Día de la Salud Mental, y ACEFEP lo ha dado todo para salir a la calle durante la mañana y la tarde-noche de hoy para eso, pues para concienciar bajo el eslogan de compartiendo vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental. También están muy enfocados en las emergencias y urgencias, como bien has dicho. Para hablar de todo esto estamos con Miguel Sánchez, educador social. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a ir por partes. El eslogan, como hemos dicho, es compartiendo vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental. ¿Por qué este año se elige esto y qué es lo que queremos transmitir? Bueno, decir que este eslogan viene de la Confederación Salud Mental España. Se votan una serie de lemas. Este año es el que ha sido... Y anteriormente la temática del Día Mundial de la Salud Mental la propone la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, ha sido el lema este año. ¿Por qué? Porque, por desgracia, en los últimos años nos hemos visto inmersos en una serie de catástrofes a nivel nacional, como hablamos de la pandemia, hablamos de la Dana de Valencia, el volcán de La Palma, bueno, como ya sabéis todos, y a nivel internacional pues hay muchos conflictos bélicos, nos encontramos en un genocidio en Gaza. Entonces yo creo que la Confederación ha decidido que las catástrofes muchas veces hablamos de catástrofes, pero no somos conscientes del impacto emocional que tiene una catástrofe en las personas, y como que se nos olvida que los problemas de salud mental que pueden acarrear el vivir una catástrofe son tan importantes como a lo mejor la pérdida material, y muchas veces eso lo dejamos pasar. Como decimos, habéis salido a la calle, estamos en la Plaza de los Reyes, tenéis como 3 stands, vamos a ir, si te parece, relatando lo que tiene cada uno de ellos. Para empezar, tenéis una muestra, digamos, de las actividades que hacéis allí, de los programas que estáis llevando a cabo. También tenéis el calendario para recaudar para la asociación, ¿verdad? Exacto, nosotros siempre, además de hacer las actividades de sensibilización que hacemos todos los años, pues sacamos nuestro stand informativo. ¿Para qué? Pues para que la gente que no nos conozca, pues conozca ACEFEP, quiénes somos, qué hacemos, si necesitan algún tipo de orientación, de ayuda o simplemente conocernos. Ponemos a la venta todos los años en el mes de octubre nuestro calendario solidario, que tiene un precio de 6 euros, con fotos de Ceuta, que es como ya un básico de nosotros. Un clásico. Un clásico, y bueno, y allí tenemos compañeras que nos pueden hablar por si alguien quiere saber pues qué programas tenemos, en qué trabajamos, en qué ámbito o cualquier duda que le pueda surgir. Miguel, en cuanto a la actividad de sensibilización de este año, es al rescate de la salud mental. Se trata de adoptar un rol, repartir, digamos, como carnets, ¿no? Tienes que desempeñar un rol. Cuéntanos, ¿de qué va la actividad? Pues mira, la actividad, como tú has dicho, se llama el rescate de la salud mental. Consiste en 3 carpas. En las 3 carpas se encuentra un panel que es interactivo. Entonces, cuando las personas que van a realizar la actividad entran a la actividad, se le da como un rol de un personaje. Personajes tipo, pues, una mujer que en su país ha estallado la guerra, una enfermera que vive una catástrofe como trabajadora y se siente fatigada, una señora que pues se le ha quemado su casa y ha perdido todo su recuerdo, toda su vida, un señor que es autónomo y en la pandemia pues se ha quedado en paro. Entonces, bueno, la gente cuando entra se le da esa credencial que tú has dicho, entonces se mete en el rol de ese personaje, se le explica la historia de ese personaje y pasando carpa a carpa va a experimentar de manera un poco interactiva cómo se experimenta la salud mental y la catástrofe. En la primera carpa pues sería un poco ese impacto emocional que tiene cuando llega una catástrofe. Por desgracia no la vemos venir, por ejemplo, pues una dana, entonces cómo nos sentimos emocionalmente, que las personas identifiquen esas emociones que vamos a sentir. En la segunda carpa vamos a hablar un poco más de qué recursos tenemos a nivel personales, qué herramientas tengo yo como persona y qué herramientas tengo en mi comunidad que me puedan ayudar en el caso de vivir una catástrofe. Y en la última carpa, qué trastornos mentales podemos desarrollar a raíz de una catástrofe, porque podemos tener sentimientos pues de ira, de tristeza, de desesperanza, eso es lo normal. El problema es cuando esto se cronifica y desarrollamos pues un estrés postraumático, un trastorno de ansiedad o una depresión. La Organización Mundial de la Salud nos dice que más de un 25% de las personas que experimentan una catástrofe desarrollan un trastorno mental. O sea, es un dato que es bastante alto y muchas veces pasa la catástrofe, volvemos a la normalidad, entre comillas, y olvidamos la salud mental. Y la salud mental sigue ahí y muchas veces está muy deteriorada. Y también contáis, Miguel, con un panel, digamos, ¿no?, que se llama ¿Y tú cómo ayudarías?, que es para que las personas que vengan aquí se pongan en el papel de un profesional que tiene que ayudar a una persona que ve su salud mental afectada por una emergencia, ¿no?, una catástrofe. Exacto, queremos que la gente pues tenga un poco de empatía y se solidarice un poco con la situación de emergencia, de catástrofe, y cómo yo como ciudadano
puedo ayudar a las personas que sufren una catástrofe? ¿Cuáles son mis herramientas? Muchas veces mi herramienta por lo mejor es mandar un mensaje de apoyo porque no tengo más, o entonces queremos que la gente sea un poco creativa y que escriba, que dibuje o que diga pues que qué haría yo, pues simplemente os dejo un mensaje de apoyo para las víctimas, o qué haría, pues qué recursos psicológicos con los que cuento yo, o cómo podría ayudar desde la comunidad. Miguel, como comentábamos al principio, vais a estar aquí todo el día. Para esta tarde también tenéis previstos la lectura de una proclama y un manifiesto, ¿verdad? Sí, exacto. El manifiesto lo lee una persona afectada con un problema de salud mental y la proclama la lee la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila. Y bueno, estamos aquí todo el día, no sea interrumpidamente, por si alguien se quiere pasar, hacer las actividades. Tenemos el día bastante completo, pero bueno, que si alguien quiere pasar y hacer las actividades, aquí estamos abiertos a que la experimente, que se sensibilicen un poco con la causa y bueno, y aquí estamos todo el día. Miguel, última pregunta, ya te dejo, que estás muy ocupado atendiendo aquí a los centros educativos que están viniendo. ¿Crees que la población todavía tenemos esos estigmas o esos prejuicios con respecto a las personas que padecen salud mental? Por desgracia, sí. Es verdad que de unos años aquí hemos visto una evolución muy positiva, porque por suerte la salud mental se ha puesto encima de la mesa. Hablamos de salud mental, hablamos de problemas de salud mental, hablamos de ir al psicólogo, de ir a terapia, hablamos del suicidio, que era un tema que estaba como muy tabú, que no se hablaba. Entonces es verdad que esos mitos y esos estigmas poco a poco se van derrumbando, pero todavía hace falta mucha sensibilización, muchos programas que hablen de la salud mental, que se dé la salud mental en el ámbito educativo, desde los niños más pequeños hasta el nivel universitario. Tiene que ser como de manera transversal, se tiene que ver la salud mental, porque creo que es primordial. Pues Miguel Sánchez, educador social de ACFE, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Susana, pues ya has escuchado, era Miguel Sánchez hablándonos de todas las actividades que tiene previsto desarrollar ACFE aquí en la Plaza de los Reyes a lo largo del día de hoy. Muy importante todo lo que nos ha contado y sobre todo ha afirmado que continuamos, la población en general, teniendo muchos prejuicios con respecto a las personas que padecen salud mental. Susana. Pues muchas gracias, Raúl. Buena pregunta para hacerles también a nuestros contertulios de hoy. También la hemos hecho en la calle. Una tertulia que vamos a dedicar, como no puede ser de otra manera, al Día Mundial de la Salud Mental, y lo vamos a hacer desde el punto de vista de la medicina preventiva con el doctor Julián Domínguez, jefe de medicina preventiva del Hospital Universitario. Buenos días. Buenos días. Desde el punto de vista del diagnóstico ya, desde el profesional del área, desde el psicólogo, de la psicología, el Colegio Oficial de Psicólogos de Ceuta. Javier González, muy buenos días. Hola, buenos días. Y también lo hacemos desde el punto de vista de la educación educativa, de la formación que tienen que tener los futuros docentes de cara a la prevención desde los colegios, y lo hacemos con la decana de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, María José Arna. Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Bueno, buenos días. ha puesto sobre la mesa Raúl una pregunta. ¿Creéis que continúa el estigma sobre la salud mental, sobre las personas con enfermedades mentales, o hemos mejorado en ese sentido? Julián. Bueno, sin duda alguna continúa el estigma, quizás no en la misma proporción que en otros tiempos, en los que cualquiera que pidiera ayuda al psicólogo o pidiera ayuda a un psiquiatra, pues se le consideraba este está loco. Incluso, bueno, todavía en el sistema sanitario la tendencia a que las historias estén confidencializadas en su totalidad, en el caso de pacientes psiquiátricos, pues es así. ¿Eso qué significa? Que podemos tener abiertas muchas historias de otros pacientes accesibles a los médicos cuando accedemos, y sin embargo esas no, porque existe ese estigma. ¿Qué opina el psicólogo? Yo opino que... ¿Qué diagnóstico hacemos? Que en salud mental, sí, hablando precisamente de diagnóstico, hemos pasado de gente que antes salud mental o enfermedad mental era solamente el cuadro clínico, esquizofrenia y demás, y ahora salud mental también es otra parte de tengo estrés, tengo un malestar, no puedo dormir. Todo ese tipo de somatizaciones también se consideran salud mental. Entonces, como hay una mayor parte de la población que lo padece, sí parece que estamos más abiertos a hablar de eso. Aún así, al cuadro clínico crónico, al de hospitality y demás, yo sí creo, como dice Raúl... ¿Solamente al cuadro clínico crónico hospitalizado o no? Yo creo que la gente afirma libremente tengo problemas para dormir. Y eso sigue siendo también salud mental. Y eso en cuanto al reconocimiento, a la verbalización de uno mismo, pero con respecto a la sociedad, ¿crees que se ha avanzado en ese sentido o se sigue estigmatizando? Como te decía,
abiertamente en el comportamiento. Yo creo que la gente no manifiesta si estoy con una persona con enfermedad mental, yo no quiero estar contigo. Que haya una parte de la población que intente evitarlo, pues seguramente sí, pero por desconocimiento, por falta de información. ¿Y qué opina María José Hernández? Bueno, yo creo que más que una cuestión de opinión es una evidencia. Categóricamente sí. ¿Que continúa el estigma o que sí se ha Continúa el avanzado? estigma totalmente, porque las afecciones relacionadas con la mente no son tangibles, como aquí hay un doctor, y bien me puede apoyar. Cuando hay una afección física, pues dónde te duele, dónde tienes el mal, qué medicación estás tomando, pero cuando se trata de la salud mental, ahí ya entra el campo de lo etéreo y también el cuchicheo, por así decirlo, y yo pienso claramente que existe ese estigma, pero es verdad que se está poniendo un poquito de solución a la cosa porque hay mucha formación y cada vez se habla más del tema. Y vamos, yo diría, pues por el camino adecuado. ¿Y los comentarios? Sí, claro, los comentarios pues, son muy dañinos. Y estos ¿Cómo comentarios cuáles? se prodigan mucho más en el área de la salud mental que en el, por ejemplo, María José, la cosa de la salud fisiológica, física. Por ejemplo, este está chalao, esta niña rarita, comentarios de ese tipo. Bipolar. Claro, que de espaldas se hacen y se siguen escuchando, lamentablemente. Pero como digo, ya la verdad, gracias a muchas fuerzas sociales, asociaciones y demás, el propio Colegio de Psicólogos, que hace mucho por abrir y por visibilizar la cuestión, yo creo que se están dando pasos, en positivo. Bueno, pues nuestros contertulios de hoy han dado su opinión al respecto de si entienden que continúa el estigma o no. Ustedes también pueden dar la suya en el número de WhatsApp que les vamos a poner en pantalla. Y hemos pedido la opinión a la gente que hemos encontrado en la calle. Estas son las respuestas. Venga. ¿Cree usted que todavía existen prejuicios con respecto a las enfermedades mentales y las personas que sufren algún tipo de enfermedad mental? Yo creo que sí. Yo creo que en esta enfermedad la tenemos para rato. Sí, porque la gente como que no se pone en la situación de esa persona y lo juzgan y lo ven como algo grave, ¿sabes? Pero con tratamiento y eso, pues alguna persona se puede mejorar y tal, ¿sabes? Claro, sí, porque hay padres que tienen sus hijos y no saben tan bien las cosas y ya está. Pues posible que sí, porque avance poco ha habido. Hay tontos, hay personas que van en carrito, por algo será. Parece que ya eso se está quedando un poquito ya aparte, ¿no? Ya la gente va aceptando más lo que hay, ¿no? Y hay más, digamos, más recursos para aliviar estas enfermedades, ¿no? Yo creo que sí. Sí, pues puede ser que haya algo por ahí de prejuicio o algo, y daño, y mucho daño. Yo creo que todavía en alguna parte o en un sector de población puede que exista algún prejuicio. Lo que pasa que ya con cantidad de campañas que se hacen, de asociaciones que se dedican a las personas que tienen enfermedad mental, yo creo que la conciencia ya es más clara y todo el mundo estamos apostando porque lo diferente no es motivo de que no se tenga consideración en ello. O sea, lo diferente no, me refiero a que a cualquier persona tenga algún tipo de enfermedad, ¿no? Ya sea de riñón, o sea, no tenemos por qué encasillar la enfermedad mental como algo especial, sino tenerlo normalizado completamente. Yo creo que todavía sí, que definitivamente no es algo que esté tratado mucho en la sociedad, que existen muchas más personas de las que nosotros pensamos y que sin ninguna duda hay que ir a tratarse si tienen algún problema, porque es muy necesario no solo la física, también la mental, y yo creo que es más la mental que la física incluso. Me parece que sí.
Claro que existen. Hoy en día hay muchos perjuicios, pero no solo en salud mental, en todas las personas que padecemos alguna discapacidad. Por ejemplo, yo tengo discapacidad física y a día de hoy, en el siglo en que estamos, hay varios perjuicios. Perjuicios en muchos aspectos, en el comercio, en la vida, en el ámbito laboral, en profesional, académicamente, profesionalmente. Todavía quedan perjuicios hoy en día. Bien, ustedes también pueden opinar, como les decimos, en el WhatsApp que tienen en pantalla, en la parte superior izquierda de su pantalla. Ahora continuamos hablando sobre la situación, el diagnóstico de la salud mental en Ceuta, también sobre cómo se pueden prevenir y sobre el incremento del consumo de psicofármacos. Recuerden que España es uno de los países a nivel mundial que más psicofármacos consume. Pero antes nos piden paso nuestros compañeros que están en la sede del PSOE. Allí está a punto de arrancar una rueda de prensa y ha comenzado del secretario general del partido, Miguel Ángel Pérez Triano. Conectamos. A la situación del mantenimiento de los colegios en Ceuta y presentar una propuesta. Entiendo que este es un tema que debemos dejar al margen las disputas partidistas, puesto que estamos hablando de dónde están nuestros niños y estamos hablando muchas veces incluso de seguridad. Como saben, hace varias semanas se decretó el cierre del Colegio Ramón y Cajal y desde entonces pues, los niños y niñas están distribuidos en otros centros educativos. En este tema pensamos que los que han dado la talla son los maestros y maestras, porque son los que al final han demostrado un compromiso inquebrantable con la educación, un compromiso con sus alumnos y además entiendo perfectamente el descontento de las familias ante la situación que se ha generado. El Gobierno del Partido Popular lleva 25 años gobernando esta ciudad y es evidente que el mantenimiento de los centros educativos ha dejado bastante que desear. No hay más que ver las partidas presupuestarias que cada año pues, se dedican a esta labor. La ley es clara, la Ley Orgánica de Educación, en su disposición adicional 15ª, dice textualmente: la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, primaria y educación especial corresponden al municipio respectivo. No obstante, lo vuelvo a repetir, no es mi intención hoy buscar responsables ni repartir culpas, sino ser constructivos y buscar soluciones. La comunidad educativa está precisamente harta de estas disputas y lo único que quiere son colegios de calidad y seguros para nuestros niños y niñas. Por lo tanto, como ya he dicho, nuestra intención es dejar de lado el interés partidista y ponernos a trabajar. Por ello, proponemos la elaboración de un plan de acción para el mantenimiento, conservación y vigilancia de los colegios, un plan técnico, serio y real, donde se detecten las necesidades de los colegios, sobre todo las urgentes y prioritarias. Este plan tendría una duración de 5 años. Proponemos también que se estudie la posibilidad de dotar de autonomía y dotar económicamente a los centros educativos para que los equipos directivos puedan gestionar pequeñas reparaciones, cumpliendo la ley de contratos, puesto que estas reparaciones se convierten en algo muy largo y tedioso administrativamente hablando. Para cumplir con estas medidas pedimos una dotación económica suficiente para llevar a efecto este plan durante los próximos 5 años y normalizar la situación en cuanto al estado de los colegios se refiere. Esta dotación, según los expertos consultados, alcanzaría los 2 millones de euros anuales. Por último, proponemos la creación de una mesa de coordinación y seguimiento de dicho plan en la que esté representada la Ciudad Autónoma de Ceuta, la Dirección Provincial, con algún representante de los servicios centrales del Ministerio de Educación y los partidos políticos con representación en la Asamblea. Este tema requiere lealtad y colaboración institucional y nosotros estamos dispuestos a ofrecerlo. Por lo tanto, estas propuestas se elevarán a pleno, en el próximo pleno, y serán también una demanda del Partido Socialista para los próximos presupuestos. Muchas gracias.
Sí. Sobre todo los círculos de derecha, partidos de derecha, después de que se anunciara el tema de los menús halal aquí en los colegios públicos. No sé qué opinión tiene al respecto. Bueno, pues esto es un poco generar un problema donde no lo hay, que es lo mismo que ocurre con otros temas de lo que hemos hablado recientemente, ¿no? Estos menús antes los hacían los equipos directivos y llevan años pidiendo este tipo de menú con comida halal cuando así se requiere, pues porque si no necesitaría 2 utensilios de cocina distintos y tal, y así se lleva haciendo durante muchísimos años sin que se genere ningún problema. La diferencia de este año es que se ha sacado a licitación y se ha puesto por escrito, ya está. Pero este tema lleva así muchos años, no genera ninguna polémica y no creo que haya ningún problema en los comedores escolares con este tema. Tenemos además en cuenta que un porcentaje altísimo del alumnado beneficiario de la beca de comedor en Ceuta es alumnado musulmán, pero aún así yo creo que no hay ningún problema. Además hay que decir que si alguna familia tuviera pues alguna necesidad con respecto a los menús, también se atiende. O sea, no creo que sea un tema que genere ninguna polémica, solo lo que te digo, que ha salido en licitación y por eso ha tenido más repercusión de lo normal o de lo habitual. Con el tema educativo, el otro día Comisiones Obreras señalaba un descenso muy marcado de las plazas en educación infantil en colegios públicos. ¿Vosotros cómo lo veis y qué solución le veis? Bueno, la tasa, ese nivel que estás diciendo lleva ya unos años debido a la bajada de la natalidad. Es algo que ha ocurrido en muchos centros de la península, que ha ocurrido en otros sitios, aquí ha llegado más tarde y efectivamente sí que está existiendo ese problema en los últimos cursos. Nosotros lo que pensamos que puede ser una gran oportunidad para bajar la ratio todavía más y para que Ceuta sea pues un referente de calidad educativa. Creemos que bajar la ratio, bajar por ejemplo la ratio a 20 o incluso a 18, sería ya cuestión de estudiarlo, pero creo que es una propuesta interesante. Esta mañana recibíamos una nota de prensa de Podemos Ceuta en la que también nos criticaba por la cara de los árboles de Siete Colinas. ¿Cuál es vuestra posición? También venía a sumar por ser parte por ser la ministra de esa formación política. Bueno, ¿Qué había que haber hecho con los árboles de Siete Colinas? yo entiendo que es una obra que se está realizando de la forma más respetuosamente posible por el medio ambiente y mira, ahí hay una diferencia importante. En los centros educativos de secundaria no existen tantas quejas de mantenimiento y la competencia la tiene el Ministerio de Educación. O sea, hay una diferencia importante en el mantenimiento de los centros educativos en Ceuta. Pero no obstante, volviendo al tema de la rueda de prensa, como ya digo, no es mi intención hoy repartir culpas. Creo que es un tema importante que hay que dejarlo fuera de la disputa política y proponer de forma constructiva, que es lo que estamos intentando. O sea, que yo quiero, te decía, vamos a ver, los árboles estaban completamente pegados al lienzo del muro perimetral del instituto, se estaban cediendo ese muro que había que haber hecho. Yo, sinceramente, desde el punto de vista técnico no tengo ni idea, pero entiendo que se habrá hecho lo adecuado técnicamente y todo lo posible respetuoso con el medio ambiente, pero como bien dice, a veces técnicamente, como digo, no es un tema en el que yo pueda profundizar porque no tengo muchos conocimientos, pero que eso se hace de una manera técnicamente adecuada por los técnicos del Ministerio. Simplemente por precisar que en cuanto al plan que planteabas antes, entiendo que el plan precisamente, como comentabas, es para detectar esas necesidades y ponerle solución, ¿no?, a los distintos centros de Ceuta. Efectivamente. Tenemos conocimiento además de que hay una serie de necesidades que son prioritarias y que no deberían aplazarse. De ahí, hombre, se supone que si en ese plan que tiene 5 años, que si con una intervención en cada centro educativo, según nos dicen, como digo, los expertos, a lo mejor aproximadamente de unos 300.000 euros, pues en unos 5 años, digamos que, permítanme la expresión, nos podríamos poner al día, ¿no?, de la situación de mantenimiento de los centros educativos y bueno, luego las partidas no tendrían a lo mejor que ser tan elevadas, pero ahora sí que es importante detectar esas necesidades, sobre todo las prioritarias en distintos centros educativos de la ciudad, bueno, en distintos colegios, porque la competencia de la ciudad solo habla de centros de infantil, primaria y educación especial. ¿Os han trasladado ya a algún centro cuáles son sus necesidades, sus carencias? Porque, por ejemplo, yo sé que en
Ramón María del Valle Inclán, hay todo un bloque cerrado desde hace mucho tiempo que no se ha actuado y eso no ha permitido esa disminución del ratio porque tienen muchísimas aulas cerradas. Claro, precisamente para ese caso que comenta es necesario esta mesa, porque hay veces, y esto sí que lo admitimos, en los que la línea entre quién es competente, porque cuando estamos hablando a lo mejor de construir algo, ya cuando hablamos de algo estructuralmente ya sería el Ministerio. Entonces en esta mesa ese tipo de cuestiones tienen que aclararse. Sí, claro que tenemos, hay muchísimas peticiones en todos los colegios de Ceuta, sin ir más lejos, en el Príncipe Felipe llega un gimnasio cerrado muchos años. O sea, hay muchas necesidades en los centros educativos. Algunas puede que hayan pasado ya a ser estructurales, como la que comentas del Valle Inclán, pero claro, ¿qué mantenimiento se ha seguido durante todos estos años? O sea, en los presupuestos había unas partidas bastante pequeñas para ejercer esa labor. Creo que es algo que tenemos que corregir para que lo que ha pasado en el Ramón y Cajal no vuelva a ocurrir. Bueno, pues hay esa petición, esa comparecencia del PSOE de Ceuta a través de la voz de su secretario general, Miguel Ángel Pérez Tirano, para pedir un plan de acción para el mantenimiento y conservación y vigilancia de los colegios para que no vuelva a ocurrir lo que está ocurriendo con el Colegio de Educación Infantil y Primaria Ramón y Cajal. Nosotros volvemos a la tertulia, a la mesa en la que estamos poniendo el foco en la salud mental en este 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. ACFEP visibiliza la salud mental en urgencias y catástrofes, lo hace bajo el lema al rescate de la salud mental. Yo quería, pues empezar a valorar con nuestros tres contertulios, primero que nos haga un diagnóstico de la salud mental en Ceuta, Javier García. Pues a nivel de atención me comenta, ¿no? Está hablando antes de llegar, hablaba con Carolina y me comentaba que a nivel de ambulatorio está funcionando bastante bien al parecer, se diagnostica pronto y se deriva a salud mental con bastante rapidez. Y a nivel hospitalario ya me cuentan que no tanto, ¿no? Hablaba también con Ana y me comentaba que psiquiatras no hay, entonces se están derivando fuera pacientes psiquiátricos que requieren hospitalización. Hay un convenio con un hospital en Málaga donde van casos de agudos, pero que la planta de psiquiatría funciona mal o incluso a veces que ha estado cerrada por ausencia del psiquiatra porque está de baja, creo. Eso en cuanto a la actividad asistencial, por decir de alguna manera. Lo que ocurre es que también hablábamos el otro día de que casi el 40% de las consultas médicas de atención primaria pues son por problemas de ansiedad, depresión, somatización, y de ellos el 70% reciben solamente tratamiento farmacológico. También estamos hablando de que España está entre los países del mundo que más ansiolíticos consume del mundo. 1 de cada 4 españoles toma ansiolíticos o antidepresivos. El consumo de este tipo de fármacos se ha triplicado en las últimas décadas. ¿Qué valoración hace de eso un psicólogo? Estamos en una sociedad que quiere respuestas rápidas. Entonces, lo rápido que es, lo más probable es que si llevamos cualquiera de nosotros a un ambulatorio ahora, salga con una receta y no con una cita para el psicólogo. Cuando a lo mejor mi problema con tratamiento, o sea, solamente con terapia psicológica podría solventarse. Y luego consumimos muchos medicamentos, ¿por qué? Porque tenemos mucho acceso a ellos. Todo el mundo tiene en casa su pequeño botiquín. Y si no, mi vecino tiene, mi compañero de trabajo tiene, todo el mundo tiene acceso a medicamentos. Unido a eso, es verdad que estamos ahí en un clima, también se ha perdido todo lo que era el apoyo social. Antes muchos de los problemas pues, se resuelven de manera comunitaria, ahora se trabaja mucho al individual. Pacientes individuales, pocas terapias grupales, entonces todo ese caldo de cultivo hace eso, pues lo que estoy diciendo, que somos la sociedad más medicalizada de Europa. Y encima estamos contentísimos de serlo. Y tomamos pastillas para todo. ¿Tú cuánto de contento estás? Yo no tomo casi nunca nada, por eso estoy muy contento. Pero todo el mundo encima te ofrece, oye, ¿quieres algo para...? El otro día leía una crítica en un medio de comunicación nacional, una crítica de un psicólogo en el que decía, somos el país que más psicofármacos consume, pero luego dicen que es el de mejor calidad de vida. ¿Estás de acuerdo? Claro, mucha gente viene aquí por la calidad de vida que tenemos, ¿no? Y Ceuta en particular, la gente cuando viene se sorprende, ¿no?, de que vivamos así de bien y está encantada de estar aquí. Pero al final es una decisión individual. Vivimos muy bien, pero cada uno decide sus problemas cómo afrontarlo. Y como te decía antes, como tenemos acceso a medicamentos, pues, y hablamos con María José antes de entrar, si yo me llevo mal con mi pareja y tengo mucho estrés, me tomo una pastilla y yo pienso que mañana mi pareja se va a portar mejor. Y la solución no está en la pastilla, está en mi pareja. ¿Y qué opinas sobre esto
El jefe de Medicina Preventiva del hospital, desde el punto de vista de la prevención, ¿qué opinión le merece estos datos que acabamos de poner sobre la mesa en cuanto al consumo de psicofármacos? Bueno, la situación en España es que existe un consumo excesivo, un consumo inaudito, podríamos decir, de psicofármacos. Es verdad que la enfermedad mental o todos los problemas de salud mental dependen mucho también de características sociales, culturales, societarias, económicas. Bien, vivimos en un mundo en el que queremos, como ha dicho muy bien el compañero de tertulia, en el que queremos todo mediante una inmediatez absoluta, en el TikTok, en el Instagram, en donde sea, pues también lo queremos para la salud mental. Eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos más de un 30% de personas en las encuestas. Si tuviéramos que aplicarlo a Ceuta, lo primero que tendríamos que tener son encuestas, ¿no? Tenemos un gran déficit de epidemiología en ese aspecto, no tenemos estudios suficientes, además de los problemas luego asistenciales que se tienen, que no es la pregunta que me has hecho, pero que también inciden en eso. Por tanto, tenemos un escenario en el cual la salud mental está dependiendo de unas características socioculturales, estas características contemporáneas que basan la inmediatez y la necesidad de solucionar tu problema a toda costa e inmediatamente, y después también de que es muy fácil conseguir los psicofármacos. Claro, es tan fácil que también por los problemas que tiene la atención primaria de salud, pues llevan a que lo fácil sea pues dar una receta. Y las recetas no son la solución. Las soluciones pasan por otros caminos que son sociales, que son de autoayuda, que son comunitarios, y precisamente una de nuestras carencias principales también en Ceuta es la salud comunitaria. Los planes de salud se abandonaron hace mucho tiempo y se abandonaron por la presión asistencial. Sin embargo, no tenemos tanta presión asistencial. Lo que tenemos ahora mismo es una falta de orientación de la salud pública y de la atención primaria hacia los problemas de salud mental. No es poner dispositivos de salud mental, solucionar la salud mental. Eso es una parte fundamental para la atención de aquellos pacientes agudos o de los pacientes crónicos que necesitan sus tratamientos, su seguimiento, sino toda una serie de cosas que hay que hacer en la sociedad que no solo se hacen en equipos de salud mental sanitarios, quiero decir, y que están en la educación y que están en la psicología. Desde el punto de vista de la educación, ¿qué puede aportar en materia preventiva la educación en los colegios? Ya hay pues, varios expertos que dicen la mejor herramienta preventiva es empezar a dar formación de salud mental en los colegios desde pequeños. ¿Qué papel puede aportar la educación, María José? Pues sí, me parece muy bien la idea que acabas de apuntar, Susana. Permíteme que aporte otro dato. Sí. Se ha hecho un estudio sobre la situación de la salud mental en el estudiantado de la Universidad de Granada, un estudio compartido por el Vicerrectorado de Estudiantes y Vida Universitaria y la Delegación del Rector para la Salud, en el que se pone de manifiesto que alrededor del 9% de los estudiantes representados en la muestra consume psicofármacos, fundamentalmente ansiolíticos y antidepresivos. Y de ese 9%, cerca de la mitad no está recibiendo ningún tipo de atención psicológica. En la universidad pues, hay una batería de instrumentos y de herramientas para luchar contra los problemas de salud mental. Existe también lo que se llama el gabinete psicopedagógico y bueno, también la realización de cursos, talleres, formación diversa está siendo el recurso principal para contribuir en este ámbito. Yo pienso que a nivel escolar también hay que volver atrás y en el sentido de las costumbres más sanas. Nuestros escolares están muy pendientes de sus pantallas, de sus móviles, no en la escuela, pero luego cuando llegan a casa, de las tabletas, de los videojuegos. Entonces, ¿dónde está esa rayuela? ¿Dónde está ese churro picoterna al que jugaba yo? ¿Dónde está el subirse a la higuera? ¿Dónde está todo ese tipo de juegos, la comba, el elástico? Esos juegos tradicionales. ¿Dónde está el juego en la calle? Ahora la infancia no juega en la calle, está recluida en sus casas, fundamentalmente.
y pendiente de esa pantalla. Por tanto, también hay que luchar contra la raíz del problema y promocionar una vida más saludable. Yo aplaudo esas iniciativas. Este fin de semana en Ceuta, el domingo, ha habido 2 grandes actividades en las que ha colaborado la universidad. Una ha sido la marcha organizada por el Museo del Mar, una marcha de 6 kilómetros. Otra ha sido organizada por la Sociedad de Estudios Ornitológicos, que no ha sido una actividad deportiva, pero sí ha sido una actividad con talleres en la naturaleza. Entonces, todo eso hay que impulsarlo más. Nosotros tenemos el día 14 próximo, los Juegos Universitarios, que en el campus, allí en el patio central, que tratan también en buena medida de recuperar esos hábitos saludables, hacer carreras de saco, hacer pruebas de juegos de fuerza y todo ese tipo de actividades que, bueno, que hemos dejado atrás, y eso es fatal. Deberíamos de recuperar esos hábitos saludables y en la escuela también promocionar más ese tipo de actividades. Y volviendo a la materia preventiva en las escuelas, como decana de una facultad que forma a los futuros docentes... Sí. Bueno, por supuesto, la formación es fundamental. Claro, ¿Se le aporta formación a los futuros docentes para que puedan poner su granito de arena? Mira, Susana, se le aporta formación, pero siempre podemos decir que todo es mejorable. Por tanto, con ayuda de asociaciones, ahí tenemos el Colegio de la Psicología también, acabamos de hablar del compromiso de realizar un curso formativo en el segundo semestre para impulsar más toda esta formación, la actividad formativa de cara a toda esta cuestión. Entonces, sí, efectivamente se hacen, como he dicho anteriormente, desde el Vicerrectorado de Estudiantes se impulsan muchos cursos de formación en este sentido, pero siempre podemos mejorar y siempre podemos ir a más, e ir de la mano con otras asociaciones y entidades que se dedican a la cuestión y que son profesionales y que, por lo tanto, podemos impulsar y mejorar más esa formación para que nuestro estudiantado de educación, el día que sean maestros y maestras, estén en la escuela. Y no nos olvidemos del colectivo de educadores sociales, que es muy importante. Siempre lo digo, la escuela debe de abrirse al colectivo de educadores sociales, porque pueden hacer un trabajo impagable con las familias, en la intermediación familiar. Por lo tanto, ahí queremos los mejores formadores para el día de mañana en la escuela también estar pendientes de esta cuestión, si bien es cierto que no se le puede exigir tampoco a un maestro que tenga también una formación adicional cuando ya hay profesionales especializados en esta cuestión. Yo creo que la clave está en la coordinación. La coordinación es importantísima. La coordinación entre el sistema educativo, el sistema sanitario, los servicios sociales, todo eso es fundamental. Una vez que esa coordinación se optimice, vamos a avanzar y vamos a dar un paso de gigante, pienso, sinceramente. Has mencionado el colectivo de educadores sociales, luego vamos a conectar también con el Centro de Atención Primaria Otero, donde hay un equipo de trabajadores sociales en el que trabajan situaciones que pueden derivar en problemas de salud mental. Aprovechando que tenemos a Javier García, que es vocal del Colegio de Psicólogos de Ceuta y creo que también de la Unidad de Intervención en Emergencias. Este año ACEFEP ha puesto el foco en este Día Mundial de la Salud Mental en visibilizar la salud mental en emergencias y en urgencias y catástrofes. ¿Qué le parece que se ponga el foco en ese aspecto, en ese punto, en las urgencias y catástrofes, en el impacto psicológico, en el impacto en la salud mental que puede tener situaciones de emergencia y catástrofe? Me parece interesante porque, como todo colectivo con características especiales, en una emergencia hay que atenderlo y tener una atención prioritaria con ellos, ¿no? Luego, los planes de intervención o los planes territoriales, por ejemplo, en el PLATERCE, es verdad que no aparece ningún apartado en concreto para personas con enfermedad mental. Es difícil que haya en un plan territorial haya apartados para todos los colectivos en concreto, pero sí en el día a día, cuando nosotros trabajamos e intervenimos, sí es verdad que tú tienes en tu triaje sí marcas de manera especial a la persona con enfermedad mental. Si hay alguna víctima que tenga algún tipo de cuadro de ese tipo, sí es verdad que prestas especial atención a esa situación y es una víctima prioritaria para atender. ¿Y cuáles son las claves para actuar en este tipo de situaciones? En una intervención con personas con enfermedad mental, primero
hay que aislarlo un poco, no, aislarlo igual no es la palabra, ¿no? Sino sacarlo un poco de la zona donde está pasando todo ese conflicto. Intimidad. Claro, si llevarlo a un sitio que él considere seguro. Y a lo mejor seguro no quiere decir que está aislado, quiere decir, bueno, pues que él pueda expresarse con tranquilidad, expresar sus emociones, si toma medicación, pues consultar si la tiene disponible, si ha tomado las últimas dosis, explicarle la situación, depende de la enfermedad que padezca, ¿no? Qué es lo que ha ocurrido, qué recuerdo tiene él, hacerle un relato coherente de lo que está ocurriendo, anticiparle qué va a pasar en el futuro. Entonces todo ese trabajo, y como decía Julián, tiene que ser un sitio que él considere seguro. Y claro, no suele estar alejado de donde está en la zona cero, claro. Y luego está también los problemas que genera el impacto de una catástrofe, de una persona que bueno, pues no tiene, en un momento dado no tiene ningún tipo de problema de salud mental, pero sí le genera una situación de estrés, una situación de ansiedad, algún problema, catástrofe o emergencia. En ese caso, ¿cuáles son los momentos clave de actuación? En ese caso, lo primero que tenemos que tener dentro de los planes de prevención, una formación adecuada para que la gente sepa qué tiene que hacer cuando llegue ese momento. Que eso pues también periódicamente se hacen simulacros en Ceuta, pero yo creo que van más dirigidos a la coordinación de los intervinientes que a la población en general. La gente aquí, si todos los años hacemos simulacros sobre un terremoto, si hubiese uno, yo creo que la gente no sabría qué hacer. Entonces, esa información que se maneja habría que extraerlo a la sociedad. ¿Vale? Pues, oye, ¿qué podemos hacer en ese tipo de situaciones? Y luego, también dentro de la protección civil hay que dar formación a todos los organismos, ¿no? Una cosa importante de salud mental también en las emergencias son los intervinientes, y sobre eso se trabaja poco. Vamos a empezar a trabajar en la siguiente formación que va a haber para nuevos voluntarios de protección civil. Hemos conseguido que nos hagan un huequecito y vamos a dar un módulo sobre salud mental en intervinientes, o sea que ya hemos dado un paso que es importantísimo. Y desde la medicina preventiva, ¿cuáles serían los pasos a iniciar para mejorar este asunto que no sé cuánto preocupa? Bueno, nosotros en el STAR llevamos nuestro equipo en mi experiencia en Turquía, en Mozambique, en Panamá. Pues por cierto, le va a llevar a la castellana. Pues sí, además vamos a estar allí, vamos a estar en la formación este año. Con el día de la fiesta nacional. Bueno, no sé si estaremos en el regalo de bandera o con las pick-ups que vaya de la Agencia Española de Cooperación Internacional. En mi experiencia, pues bueno, lo ha explicado muy bien. Siempre llevamos un equipo de intervención psicosocial, pero también tenemos un apoyo de salud mental, un apoyo psicosocial para los cooperantes. Cuando vienes de una intervención, sobre todo un terremoto tan importante, ¿no?, y tan dramático como fue el de Turquía, como ejemplo, o como cuando ha pasado ahora en la Dana, ¿no? Las intervenciones o la actuación debe de ser de forma dicotómica, o sea, tiene que ser también para los intervinientes. La medicina preventiva, en este caso, ¿cómo actúa? Bueno, pues en primer lugar, la intimidad para los pacientes es absolutamente necesaria, el buscar inmediatamente grupos de autoayuda, el intentar, bueno, también contactar con los líderes de la zona o las personas allí que pueden liderar un poco, pues para poder organizar, ¿no?, en ese momento que se desorganiza el mundo, se desorganiza la vida, ¿no? Yo recuerdo pues haber estado atendiendo personas pues que estaban durmiendo en sus coches, llevaban así a lo mejor 4 días o 5 días, o que, bueno, no sabían muy bien dónde dirigirse porque, bueno, se les podían trasladar, pero lo más que podían era intentar pues comer cada día y ser atendidos por hospitales de campaña en este caso. Por tanto, la medicina preventiva, además de las medidas, vamos a decir, sanitarias, físicas, de salud pública y tal, en la parte de salud mental, básicamente lo que busca es ese mínimo confort que necesita una persona, que es un confort más bien mental que un confort físico, que en esos momentos es casi imposible, y después un apoyo a los equipos intervinientes que siempre también vienen con patología. Un porcentaje de la gente que va a actuaciones de intervención, pues prácticamente entre un 15 o un 20%, pues luego tienen algún problema, un problema de desenganche, ¿no?, de la situación estresante o de desenganche de la emergencia. Y para ir terminando ya esta tertulia, a modo de conclusión, desde la perspectiva o desde el área del que hablan y ponen el foco cada uno de los 3 protagonistas de hoy, me gustaría concluir, por ejemplo, con el doctor Domínguez preguntándole qué papel debe tener la atención primaria en la detección y seguimiento de trastornos mentales,
en su opinión? Es un programa de los programas de salud de la atención primaria fundamental y es un programa que a su vez, vamos a decir que en su filtrado, en su cribado, luego pasará a las unidades de salud mental si existe realmente patología o es simplemente un problema o un pequeño conflicto que tiene la persona. Y después la otra clave está en la atención comunitaria, que es nuestra pata, ¿no? Ahí adolecemos, la atención primaria tiene que trabajar a nivel comunitario y eso se hace en asociaciones de vecinos, en asociaciones pues, culturales de cualquier tipo, se hace a través de grupos que se seleccionen, se hace a través de mindfulness, se hace a través de coaching, se hace a través de muchas actividades que la atención primaria podría hacer, pero que en estos momentos pues, esos programas pues digamos que no están funcionando. Y si a eso le sumamos la necesidad de tener equipos de salud mental más conjuntados y de tener psiquiatras y de tener más psicólogos, pues es evidente que tenemos una grave deficiencia en estos momentos. Javier, ¿cómo podemos avanzar en el reto de tratar el malestar emocional con terapia u otras alternativas antes del abuso de las pastillas? Te respondo uniendo dos de los comentarios que ha hecho Julián y María José. Julián nos comenta que entre el 15 y el 20% de los cooperantes que estaban con él volvieron con secuelas emocionales. Y María José nos dice que en Granada un 9% de los estudiantes tiene trastornos psicológicos y solo la mitad recibe asistencia, tiene problemas de salud mental y solo la mitad recibe asistencia psicológica. Empecemos por ahí, por tener una herramienta para la persona que realmente lo demande y lo necesite. Empecemos por la prevención, por explicarle a estos cooperantes que cuando vayan, de cada 10, 20 van a volver con secuelas. Y empezar ahí por la prevención. Y luego, tener herramientas para cuando esas personas que realmente tengan esa enfermedad o esa patología lo manifiesten y lo necesiten, pues tener una respuesta efectiva para ellos. Y María José, a modo de conclusión, ¿qué cambios cree que deberían de incorporarse a la formación docente para prevenir desde la educación emocional, teniendo en cuenta que los docentes no son psicólogos? Claro. Bueno, yo creo que más que cambiar hay que intensificar más y proseguir en el camino ya abierto, mejorarlo. Y no porque lo diga la ley orgánica del sistema universitario, que lo dice, en este sentido dice que tenemos que velar, lo dice expresamente, hay que velar por la salud mental. Y bueno, también lo dice el objetivo número 3 de la Agenda 2030, el objetivo 2003, que abarca el bienestar. Un campo importante del bienestar es el bienestar mental, sino porque es una necesidad social. Como es una necesidad social y nuestro sistema se basa en una economía o en una economía del bienestar, pues en consonancia con esa economía del bienestar y con ese sistema del bienestar, pues tenemos que ir avanzando y dando pasos al frente y tenemos que ir mejorando la cuestión basándonos en una adecuada colaboración y coordinación e impulsando la formación. Me gustaría preguntarle también a Javier, ya la última para concluir, que sigue incrementándose de forma sostenida el consumo de psicofármacos y hay un dato que dice que las cifras de suicidio que también van en incremento, de los suicidios que se registran en España, un gran porcentaje tienen en sangre restos de consumo de psicofármacos. Eso invita a pensar que a lo mejor no son tan eficaces como se plantea. Claro, es que el fármaco va a abordar el síntoma, pero no el problema. Entonces, claro, es verdad que yo puedo dedicar el ejemplo que poníamos antes, ¿no? Si mi pareja, las relaciones son malas o en mi trabajo yo me siento súper estresado y no, cuando vuelva mañana a trabajar el problema sigue ahí. Es verdad que yo habré dormido estupendamente, pero el problema sigue ahí. Entonces, ese impulso de dejar de sufrir, que normalmente suele estar detrás de la conducta suicida, pues me conlleva eso, la ideación suicida. De hecho, incluso en muchos prospectos de medicamentos pone eso, que te puede producir ideación suicida.
Pues María José Aznar, muchísimas gracias, muy amable por compartir con nosotros la visión de la salud mental desde el punto de vista universitario. Javier García, muchísimas gracias por compartir con nosotros también su visión, en este caso desde el punto de vista psicológico, desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Ceuta. Muchísimas gracias al doctor de Medicina Preventiva, el doctor Julián Domínguez. Un placer. Seguimos conectados para tratar otros asuntos de interés como este. Hasta la próxima. Y señalaba María José el colectivo de educadores sociales en este asunto. También yo hacía referencia al de trabajadores sociales. Hablábamos con Halima Ahmed de Luna Blanca sobre el Día Mundial de las Personas Sin Techo. Muchas de las personas sin techo en Ceuta tienen problemas de salud mental. Y es que hay situaciones de vulnerabilidad que generan luego problemas, derivan en problemas de salud mental. En asuntos de ese tipo trabajan los profesionales de la unidad de trabajadores sociales del INGESA y Raúl Llamas va a comprobar cuál es su labor. Raúl Llamas, muy buenas de nuevo. Buenas, Susana. Pues sí, hace unos días nos veníamos al Centro de Salud de Otero para poner en valor el trabajo de los matrones. Hoy hemos vuelto a venir al Centro de Salud para poner en valor, en este caso, lo que hacen en la unidad de trabajo social de primaria del INGESA. Y estamos con sus dos miembros, es Nani Rejón y Amando de la Vega. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Amando. Muy buenas. Bueno, queremos que la gente sepa lo que hacéis en esta unidad. En principio se trata de evaluar y diagnosticar a los pacientes con problemas psicosociales. Explícanos qué tipo de pacientes son. Vamos, fundamentalmente nos derivan pacientes mayores con problemática de que están solos, de que necesitan ayuda, con cargas familiares y pacientes inmovilizados. Esa es la mayoría, el grosor de lo que es la primaria aquí. Luego pueden llegar personas de violencia de género, maltrato, pacientes terminales, pacientes de salud mental. Todos los problemas sociales llevan consigo un problema social, un problema psicológico. Por eso son pacientes una problemática psicosocial. Amando, ¿quién suele derivar a estos pacientes? Bueno, la manera de llegar ahí, de canalizar a estos pacientes al centro puede ser o bien a demanda por parte de los profesionales sanitarios e incluso no sanitarios del centro, o los propios pacientes que pueden apuntarse en nuestra consulta porque tienen una agenda abierta y ellos mismos pueden venir cuando lo deseen. Y una vez que están diagnosticados, Nani, ¿a qué recursos los deriváis? Porque os llegan los pacientes, pero vosotros, una vez evaluados, diagnosticados, ¿a dónde los deriváis? Vamos a ver, nosotros cuando nos viene un paciente, que generalmente vienen derivados por su médico de atención primaria o la enfermería, esa es la mayor parte. Lo que hacemos es valorar a ese paciente, qué necesidades tiene, y en función de lo que valoremos lo diríamos a recursos más adecuados. Si es un paciente que necesita residencia, pues entonces se le tramita la ley de dependencia o a través del centro del mayor o el servicio de ayuda a domicilio. Si es un paciente de violencia de género, se le manda al centro asesor de la mujer. Si es un paciente con problemas de drogodependencia, a la UCA, dependiendo de sus necesidades. Y si es un problema de salud mental, más complicado, porque Ceuta tiene mucha carencia de recursos. Pero bueno, sí, intentamos a través de asociaciones, con el Hospital Psiquiátrico de Málaga, le vamos buscando el recurso más adecuado. Amando, hay que decir que vuestra consulta, vuestra labor no es solo presencial. Os movéis, vais a más sitios. Coméntame un poco cómo es vuestra labor. Sí, nosotros tenemos una consulta presencial, que es como te he comentado antes, pues es a demanda, que vienen los pacientes y se apuntan o nos remiten los compañeros. También tenemos consulta telefónica, que llamamos a los pacientes que se nos incluyen en nuestra agenda o a través de diferentes programas, como puede ser el programa de altas hospitalarias de mayores de 65 años. Tenemos un listado de pacientes diarios que nos apunta la enfermera enlace, a los cuales tenemos que llamar para indagar si existe alguna problemática en su domicilio, si es una persona autosuficiente, si vive acompañada, si no vive acompañada, si precisa algún tipo de recurso. Y también tenemos pues las visitas domiciliarias,
que cuando con pacientes inmovilizados que no se pueden desplazar al centro y son remitidos por los compañeros, nosotros nos encargamos de ir a visitarlos a los domicilios, hacer la valoración y la evaluación pertinente y derivarlo, como ha dicho mi compañera, al recurso que le corresponda. Armando, tú estás dividido entre los 2 centros de salud, ¿no? Recinto y Tarajal. ¿Qué días está en cada uno? Pues yo paso consulta lunes, miércoles y viernes en el centro de salud del recinto, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y martes y jueves en el centro de salud del Tarajal, mismo horario. Y Nani, tú estás aquí en Otero y también tienes a cargo salud mental. Yo estoy aquí de apoyo al Centro de Salud de Otero, y la unidad de salud mental, como está ubicada en el mismo edificio, en la zona de abajo, yo estoy de apoyo a ellos de 8 a 3, todos los días de la semana. Ya por último, lista de espera no hay, ¿no? Nosotros no tenemos listas de espera. Y si alguien quiere venir directamente a coger cita con nosotros, puede venir. Pues muchas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, Susana, pues ahí queda, era la unidad de trabajo social. Hemos querido hoy, como decíamos al principio, poner en valor este trabajo que hacen estos 2 profesionales, Nani y Armando, así que ahí queda. Enhorabuena al trabajo que realizan. Susana. Pues mil gracias, Raúl, por darnos a conocer, por mostrarnos este servicio que puede ayudar a muchas personas y también ayudando bueno, pues evitar posibles casos de salud mental, de patologías de salud mental. 11:40, continuamos en clave cultural y haciéndonos una pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Puede el arte ser una fuerza desarmadora? Cuéntenos, ¿qué creen? Pueden utilizar el WhatsApp. Le hacemos esa pregunta porque se va a responder esta tarde en la Biblioteca Pública del Estado a partir de las 7:30. El autor Juan Manuel Molino va a presentar su libro, que se llama Una propuesta de desarme mundial, que es una obra que parte de experiencias en festivales de música y de poesía, de convivencias entre pueblos para imaginar un mundo menos violento. Con él hablamos no solamente de su obra, sino de cómo convertir la sensibilidad artística en arma contra el odio, la intolerancia y el conflicto. Juan Manuel Molino, muy buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Qué tal? Bienvenido, encantada de saludarle. En su camino, veo que está de camino a Ceuta para presentar esta obra. Sí, efectivamente. Bueno, cuéntenos, ¿qué quiere decir exactamente con desarme mundial en este libro? Pues realmente es una idea que no surge por generación espontánea, es algo que es tomar conciencia en algún momento, después de haber estado en 2 ocasiones en Tallin, tener información pero no tomar conciencia de lo que allí tenía lugar cada 5 años, y una vez que tomas conciencia cuando asistes a un encuentro tan impresionante en el Festival Internacional de Canto Coral y Danza en el 2014, es algo que a mí me sobrecogió, porque teniendo en cuenta que Tallin es una ciudad de unos 400.000 habitantes, capital de un estado que tiene 1.600.000 habitantes, es decir, un país tan pequeño, y siendo capaz de organizar un evento de esa magnitud, a mí me sobrecogió cuando tomé conciencia, porque tenía información previa desde el 2012, pero no había tomado conciencia real hasta que no estuve allí. Esa grabación que aparece ahí en pantalla la hice yo mismo, pero en el 2019, y es el himno de clausura del festival después de 6 horas de intervención. Para hacernos una idea, ahí donde están esas personas de pie, hay 10.000 danzantes que habían participado en el festival de danza del día anterior. Y en el escenario al fondo hay 30.000 personas entre coros y orquestas. Y luego de espectadores, unos 300.000. Es algo como impensable. Eso fue lo que a mí me dio la fuerza como para pensar que si todos uniéramos fuerzas en la misma dirección, pues tal vez conseguiríamos que más gente se una a esta idea de dejar ya de matarnos. Y por eso surge una propuesta de desarme mundial,
que me va a llevar a otros lugares, obviamente, para presentar manifiestos en esa línea. Aunque hay que decir que no fue fácil. Bueno, después de este festival que estamos viendo en pantalla en el año 2014, que es un poco el germen de la idea de este libro, ya empieza a participar, a viajar a otros festivales del mismo tipo y termina todo en esta obra basada en esas experiencias, en esas vivencias personales. ¿Cómo transmite todas estas ideas, estas sensaciones, estas emociones que viven estos festivales, no solamente en Tallinn, sino también en Granada de Nicaragua, en Fez, en Marruecos, en Medellín, Colombia, en Marrakech? ¿Cómo lo transmite y lo traduce en el libro? En realidad, yo nunca había pensado en hacer un libro. Esa es la realidad. Y de hecho, un artista ceutí polifacético, que es José Silva, me había pedido autorización para incluir una memoria que yo había hecho del Festival de Poesía de Medellín, y él lo incluyó en una novela de ficción que salió editada en 2021. Cuando yo vi mi memoria de Medellín en esa novela de ficción, bien en el contexto que él había introducido la memoria de Medellín, que eran 26 páginas, y que él la respetó punto por punto en su novela, yo sentí la necesidad de que eso necesitaba alguna aclaración, alguna ampliación. Y eso fue lo que me impulsó a hablar con Ezequiel. Me concedió una entrevista, era junio, en la Feria del Libro de Ceuta del 2022, y él aceptó la idea de pasar al libro el tema. Claro, como yo no tenía idea de hacer un libro, él me puso en contacto con una correctora que me orientó, María Loreto, para ir ensamblando las diversas partes. Y en realidad, cuando hicimos el 30 de enero del 2023 una exposición y tenía que haberse presentado este libro, no se pudo presentar, porque claro, como yo no había pensado en un libro, hubo que hacer 17 revisiones editoriales. Y es lo que esta tarde presentaremos. Un trabajo, después de mucha revisión, de mucho trabajo, valga la redundancia. Cuando habla de Ezequiel Teodoro, editor de Avant Ediciones, que es la editora del libro, con lo cual ya también es un punto que dice mucho, y que se presentará esta tarde una obra en la que se une música, poesía y lo social también como capaces, como herramientas para sanar los conflictos. Juan Manuel Molino, muchísimas gracias por adelantarnos un poquito de la presentación de esta obra, una propuesta de desarme mundial. Nos vemos esta tarde a las 7:30 en la biblioteca. Gracias por atendernos, hacer una parada en el camino para atendernos y hacernos un avance del libro. Muchas gracias, Susana. Buen día. Buen día, un placer. Hasta luego. Buen viaje. Adiós. Hasta luego. 11:47, ya lo saben, esta tarde tienen una cita con la música, la poesía y lo social como herramienta para acabar con los conflictos. 11:47, nos vamos a otro punto que está en clave de celebración. La celebración por el Día del Patrón. Hoy es 10 de octubre, es el Día del Patrón de Ceuta, es Día de San Daniel, patrón también del Colegio San Daniel. Raúl Llamas, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, Susana? Buenos días de nuevo. Pues efectivamente estamos en el Colegio San Daniel, que está celebrando su patrón hoy día 10 de octubre. Son muchas y variadas las actividades que están llevando aquí a cabo, y para que nos las cuente estamos con David Mena, que es profesor de Educación Física. Buenos días, David. Hola, buenos días. Bueno, estáis haciendo muchas cosas, entre ellas un Got Talent, ¿verdad? Un Got Talent. Todos los años solemos hacer una actividad en el Departamento de Educación Física con los demás compañeros y demás, y este año se nos ocurrió hacer un Got Talent, y todas las clases, desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO, han ido preparando sus actuaciones. He visto que había muchos niños disfrazados y de hecho tú estabas haciendo el papel de Risto Mejide. Aquí tengo mi gafa. Ponte la gafa, póntela. Póntela y háblanos como si estuviese haciendo de jurado. He estado toda la mañana de Risto Mejide. Yo lo he dicho yo, soy Risto Davide, y ellos se lo han pasado súper bien. ¿Qué más cosas tenéis pensadas para conmemorar el patrón, David? Pues ya hemos hecho un desayuno saludable con los niños, desde primero hasta cuarto de la ESO. Y siempre en las clases pues se trabaja el Día del Patrón, hacemos dibujos para los más chiquititos y cositas todos los días en la clase. Y en cuanto a la verbena, ¿cuándo la vais a hacer? Pues si no me equivoco, el viernes que viene.
celebramos la verbena, porque hacer todo el mismo día era mucha paliza, así que hoy hacemos estas actividades y el viernes que viene ya hacemos la verbena. En cuanto al Got Talent, ¿están participando en todas las clases? ¿Es una canción que eligen los propios alumnos y van disfrazados? ¿O se prepara en cada profesor o cómo se hace? No, cada clase ha hecho la actuación que ha querido. Por ejemplo, en primero han hecho La Bella y la Bestia, en segundo han hecho Sonrisa y Lágrimas, otros han hecho baile, otros han hecho actuación, otros han contado chistes. Cada clase con su tutor o tutora han preparado la actuación que han querido. Bueno, Risto Mejide, pues muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, Susana, y ya para terminar, si te parece, vamos a conversar con un grupo de estudiantes que hay aquí sentados. Estudiantes, bueno, son chicas, estudiantas, ¿será? Bueno, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo va el patrón? Bien. ¿Lo estáis pasando bien? Sí. ¿Cómo te llamas? Marta. ¿Qué estás desayunando? Un bizcocho de limón con chocolate. No está caliente, pero está frío. Bueno, esto está manchado, creo que me he sentado en plena mancha. No. ¿Y tú cómo te llamas? Vega. Cuéntame, ¿qué tal va el patrón? Bien. Sí. ¿Lo estáis pasando bien? ¿Es un día especial para vosotras? Sí. Bueno, pues ahora para despedir, si os parece, vamos a mirar todos a la cámara, ¿vale? Y vamos a felicitar al patrón, ¿no? Yo voy a contar hasta 3 y vamos a decir Feliz San Daniel, ¿vale? Mirad todas a la cámara, ¿vale? Y cuando yo diga 1, 2 y 3. Bueno, Susana, pues ya la he escuchado, siguen aquí la fiesta, otros siguen en el salón de actos, así que nada, ahí queda eso. Feliz San Daniel. Feliz San Daniel no solamente a la alumnada, a la familia del Colegio San Daniel, sino a toda la ciudad en el día de su patrón, Raúl. Exactamente, el patrón y también a nuestro compañero Daniel Oliva, que tiene que estar por ahí. Felicidades, Daniel, a nuestro compañero Dani Oliva, jefe de Antena. ¿Y tú qué vas a hacer ahora? ¿Vas a continuar ahí o te vienes a la redacción? Me voy para la redacción, que tengo ahí una cita importante. Pues ahora te veo en un rato, Raúl. Muchísimas gracias por esta última conexión, por todas las conexiones durante toda la mañana, en este directo desde las 10 de la mañana hasta las 12, que pone el punto final en este momento desde el Colegio San Daniel. Vamos a despedirnos con las imágenes de un baile en uno de los grupos que participaban en ese Got Talent que está celebrando hoy el centro con motivo del Día de su Patrón. Nada más. Aquí se termina una nueva semana para el equipo de Conectado. Les agradecemos que vuelvan a acompañarnos, que pasen una buena tarde y un gran fin de semana. Nos vemos el lunes. Adiós. Si on pouvait arriver à une sorte de paix, parce que c'est un hymne à la paix, ce festival de musique sacrée de Fès, un hymne où vraiment s'entendent toutes les religions, toutes les voix. C'est là où j'ai senti